Mi novio demente invitó a mis padres separados a mi casa sin decírmelo, así que rompí con él. Empezó a acosarme para reconquistarme, así que pedí una orden de alejamiento e hice que lo detuvieran. Cuando conocí a John, mi novio, le conté mi vida familiar, la clase de monstruos que eran mis padres y que mi madre me había dejado sin casa como regalo de mi cumpleaños número 18. Al principio me apoyó y me preguntó cómo era mi relación con ellos hoy en día, pero cuando le dije que no tenía ninguna, me miró con disgusto. Pronto empezó a presionarme para que volviera a conectar con mis padres. Me pedía que lo intentara por él semanalmente. Y como guinda del pastel, descubrí que se había estado mensajeando con mi padre en secreto. Cuando me enfrenté a él, actuó como si no hubiera hecho nada malo. Dijo que mi padre era un buen hombre que había cambiado y que sería una mala persona no darle una segunda oportunidad. Exploté y estuve a punto de romper con él, pero me prometió que no volvería a hablar de mi familia. Me arrepiento profundamente de haberle creído, porque no había pasado ni un mes cuando volví a casa y me encontré a mi madre y a mi padre. Sentí que me ponía tensa por el miedo y me di la vuelta para salir, pero John bloqueó la puerta. Me dijo que tenía que escuchar a mis padres, pero antes de que pudiera terminar la frase, lo arañé y le di una patada. Cayó al suelo y salí corriendo. Me subí al coche y empecé a conducir, pero en cuanto lo hice, John me llamó. Las primeras veces, lo ignoré. No podía enfrentarlo en ese momento, pero después de una docena de llamadas perdidas, me detuve, mis manos temblaban mientras contestaba el teléfono. Su voz sonó arrepentida, incluso compungida. Dijo que lo sentía, que no quería hacerme daño. Solo quería ayudar. Pensaba que tenía que arreglar las cosas con mis padres. Pensó que al final, estaría mejor así. Yo no sabía qué decir. Todavía estaba enfadada, más enfadada que nunca. Pero había una pequeña parte de mí que quería creerle. Quería creer que tenía buenas intenciones, que no quería hacerme daño. Así que le dije que necesitaba espacio. Estuvo de acuerdo y durante los días siguientes no hablamos. Finalmente, nos encontramos. John me mandaba mensajes una y otra vez, pidiéndome que nos viéramos para hablar cara a cara. Me dijo que necesitaba que entendiera por qué había hecho lo que había hecho, que no podía dejar que las cosas acabaran así, no sin explicarse. No estaba segura de si podría soportar verle después de lo que había pasado, pero una parte de mí quería escucharle. Tal vez buscaba un cierre. Tal vez esperaba que dijera algo que le diera sentido a todo. Nos encontramos en un pequeño parque cerca de mi apartamento. Estaba tranquilo, solo había unas pocas personas paseando a sus perros o trotando, y nos sentamos en un banco del fondo, donde nadie podía oírnos. John tenía la cara cansada, el pelo un poco más revuelto que de costumbre y sus ojos, esos ojos que antes me parecían tan cálidos, estaban ahora llenos de culpa. Empezó disculpándose, con voz suave y cuidadosa, como si temiera que algo demasiado fuerte pudiera alejarme aún más. Lo siento, dijo mirando al suelo. Nunca quise hacerte daño. Simplemente, no sabía de qué otra forma ayudar. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Me quedé en silencio. Mis brazos cruzados fuertemente sobre mi pecho. No iba a dejar que se librara tan fácilmente. Tenía que explicarse, y yo no iba a lanzarme a perdonarle antes de oír cada palabra. John suspiró y se pasó las manos por el pelo. Mira, sé que me he pasado. Ahora lo entiendo. Pero tienes que entender que no intentaba ir a tus espaldas para hacerte daño. He visto cuánto te ha afectado tu pasado, y eso me mata. Quería arreglarlo. Quería ser quien te ayudara a sanar. Por eso me acerqué a tu padre. Pensé que si podía mostrarte que la gente puede cambiar, que tus padres pueden ser diferentes ahora, entonces tal vez no tendrías que llevar ese dolor contigo nunca más. Sus palabras flotaron en el aire durante un momento y pude sentir su peso. No solo se estaba disculpando. Estaba enmarcándolo de una manera que le hacía parecer el héroe. Quería ser el que se abalanzara sobre mí y me arreglara la vida, lo quisiera yo o no. No se trataba de mis sentimientos o de mi trauma.
se trataba de que él quería sentirse el bueno. Sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras luchaba por mantener la calma. Ion. No puedes decidir qué es lo mejor para mí. No puedes decidir si me reconcilio o no con mis padres. Esa no es tu decisión. Lo sé, se apresuró a decir, tomándome la mano, pero la aparté. Lo sé, ahora me doy cuenta, pero en aquel momento creí que te estaba ayudando. Te quiero, y solo quería que vieras que la gente puede cambiar, que merece segundas oportunidades. Se inclinó más hacia mí, con ojos suplicantes. No tienes que perdonarlos. Ni siquiera tienes que volver a hablar con ellos si no quieres. Pero estaba pensando en nuestro futuro, ¿sabes? No quería que siguieras cargando con esta ira para siempre. Pensé que tal vez, si habías terminado con ellos, podríamos seguir adelante juntos, sin todo el equipaje. Esa palabra, equipaje, hizo que se me retorciera el estómago. Mi dolor, mi trauma, todo por lo que había pasado, él lo llamaba equipaje. Como si fuera una pesada maleta que pudiera soltar si me esforzaba lo suficiente. No era tan sencillo. Nunca había sido tan sencillo. No soy un equipaje, Ion, dije, con voz baja pero firme. Lo que me pasó no es algo que se pueda arreglar con una conversación y, desde luego, no puedes decidir cómo lo afronto. No puedes ir a mis espaldas e invitar a mis padres a mi vida porque creas que es lo mejor. Frunció el ceño, claramente frustrado porque yo no veía las cosas a su manera. No intentaba arreglarte, lo juro. Solo, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Simplemente pensé que estabas dejando que el pasado controlara tu vida, y yo no quería eso para ti. Quería ayudarte a dejarlo ir. Negué con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? No entiendes lo que me hicieron, lo que me quitaron. No sabes lo difícil que ha sido construir una vida sin ellos y, desde luego, no puedes decidir cuándo estoy preparada para dejar algo atrás. Hubo un largo silencio entre nosotros. El rostro de Ion se desencajó y, por un momento, me pareció ver en él un verdadero arrepentimiento. Parecía estar procesando todo lo que le había dicho y tal vez, solo tal vez, empezaba a comprender. Luego, con la misma rapidez, su expresión cambió. Se echó hacia atrás. En el banco, con los brazos cruzados sobre el pecho, y vi algo más duro, más defensivo en sus ojos. Lo siento, dijo, pero su tono era diferente ahora. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estarías agradecida, pero está claro que no quieres arreglar las cosas. Solo quieres seguir enfadada. Solo quieres ser la víctima para siempre. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La disculpa había desaparecido, sustituida por una amargura casi resentida. En su mente, él lo había hecho todo bien, y yo era la que estaba equivocada por no aceptarlo. No soy una víctima, dije en voz baja, aunque mi voz temblaba de rabia. Soy alguien que decide quién está en mi vida y quién no, y si tú no puedes respetar eso, quizá tampoco deberías estar en mi vida. Ion abrió un poco los ojos, como si no esperara que me defendiera. Abrió la boca para decir algo más, pero me levanté antes de que pudiera decir otra palabra. Necesito tiempo para pensar, dije con voz fría. Y si de verdad te importo, me darás ese espacio. No te pongas en contacto conmigo hasta que yo lo haga contigo. Me alejé de él, con el corazón latiéndome. No sabía si podría perdonarle algún día, pero por ahora necesitaba estar sola. Durante un tiempo, las cosas volvieron a la calma. Ion fue fiel a su palabra y me dio el espacio que le pedí. No hablamos durante casi 2 semanas y, durante ese tiempo, intenté ordenar mis emociones. Una parte de mí le echaba de menos, tal y como habían sido las cosas antes de que ocurriera todo esto. Pero otra parte de mí, la más fuerte, sabía que algo se había roto fundamentalmente entre nosotros. La confianza se había hecho añicos y no sabía si podría repararse algún día. Pero entonces, justo cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo, Ion volvió a entrar en mi vida de la peor manera posible. Comenzó con un mensaje de texto, esta vez, no de Ion, sino de mi padre. Era corto y directo.
Me pedía que quedáramos para tomar un café, decía que quería hablar de las cosas y seguir adelante. Se me encogió el corazón al mirar la pantalla y darme cuenta de que John había roto su promesa. Debía de haberle dado a mi padre mi número de teléfono. Inmediatamente me enfrenté a John, llamé a su número y le pedí explicaciones. Cuando descolgó, no hubo duda en su voz, ni negación. Lo admitió sin rechistar. Pensé que ya era hora, dijo, como si eso fuera toda la justificación que necesitaba. Le di a tu padre tu número porque pensé que era hora de que hicieras las paces con él. Sé que dijiste que necesitabas espacio, pero he estado pensando en ello y sigo creyendo que serás más feliz a largo plazo si hablas con ellos. Ni siquiera pude responder. Su audacia me dejó sin habla por un momento. Me temblaban las manos mientras la escuchaba divagar, intentando explicarme por qué lo había hecho, porque seguía creyendo que me estaba ayudando, incluso después de todo lo que le había dicho. Finalmente, encontré mi voz. Tú no puedes decidir eso, dije, con la voz fría por la rabia. No puedes decidir nada sobre mi familia o mi vida. Te dije que no te metieras y has vuelto a actuar a mis espaldas. Intentó interrumpirme, pero yo no había terminado. No, John. Tienes que escuchar. Me has demostrado una y otra vez que no respetas mis límites. Esto no es amor. Esto es control. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que iba a discutir, pero en lugar de eso, suspiró. Solo quería ayudar, murmuró, la autocompasión clara en su voz. Pero yo ya no lo toleraba. Estaba harta de sus excusas, su manipulación y su negativa a asumir responsabilidades. Hemos terminado, dije, con voz firme. Se acabó. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Te bloqueo. ¿Y si intentas contactar? Iré a la policía. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón acelerado. Por un momento, sentí una oleada de alivio. Se había acabado. Había tomado la decisión que debería haber tomado hacía mucho tiempo. John estaba fuera de mi vida y por fin podía empezar a curarme. Pero esa sensación no duró mucho. El acoso comenzó casi inmediatamente después de la ruptura. Al principio, era sutil. Recibía llamadas bloqueadas a horas extrañas de la noche y, cuando contestaba, nadie hablaba al otro lado. Luego llegaron los correos electrónicos. John había creado una nueva cuenta. Varias cuentas nuevas, en realidad. Y empezó a enviarme mensajes largos y farragosos. Iban desde disculpas, rogándome que volviera con él, hasta diatribas furiosas sobre cómo estaba tirando por la borda todo lo bueno que teníamos. Bloqueé todas las direcciones de correo electrónico que usaba, pero aparecían nuevas a los pocos días. Era implacable. A veces cambiaba totalmente de táctica y me enviaba flores con notas escritas a mano en las que me pedía disculpas, me prometía que había cambiado o me pedía que quedáramos para hablar. Yo tiraba las flores inmediatamente, pero cada vez que veía un ramo en la puerta de mi casa, se me retorcía el estómago de ansiedad. Lo peor era que no solo se ponía en contacto conmigo por internet o me dejaba GIFs. Empecé a notar que me rodeaba cerca de mi apartamento. Al principio, solo en la distancia, su coche aparcado en la calle o el de pie al otro lado de la carretera. Pensé que tal vez estaba paranoica, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego lo veía una y otra vez. Una noche, cuando volvía a casa del trabajo, vi su coche detrás del mío, siguiéndome durante varias manzanas. Se me aceleró el corazón e intenté perderlo girando al azar por distintas calles. Pero fuera donde fuera, su coche seguía detrás de mí. Me sentía atrapada, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían. No quería ir directamente a casa, sabiendo que podría seguirme hasta allí. Así que di un rodeo hasta un aparcamiento concurrido, con la esperanza de que si paraba en un sitio concurrido me dejaría en paz. Aparqué y esperé, viendo cómo su coche rodeaba lentamente el aparcamiento antes de desaparecer en la noche. Me quedé allí una hora más, demasiado asustada para volver a casa. Cuando por fin volví a mi apartamento,
cerré la puerta con pestillo y volví a comprobar todas las cerraduras, con el corazón todavía acelerado. Y no paró ahí. Una semana después, me desperté y descubrí que habían destrozado mi coche. Las ruedas estaban rajadas y había un rasguño profundo a lo largo del lateral del coche. Sabía que había sido John, aunque no había forma de probarlo. La policía presentó un informe, pero sin testigos, no había mucho que pudieran hacer. Me sentía atrapada. No podía ir a ningún sitio sin mirar por encima del hombro, y cada vez que veía un coche desconocido o a alguien parado junto a mí, en la calle, el corazón se me aceleraba de miedo. No tenía ni idea de lo que John era capaz de hacer, y el no saberlo lo hacía mucho peor. Entonces, empezó a dejarme cartas. Las encontraba deslizadas bajo mi puerta o en mi buzón, a veces en mitad de la noche. Eran largas notas escritas a mano, llenas de divagaciones sobre cuánto me quería, cuánto lo sentía, cómo no podía vivir sin mí. En algunas me culpaba de todo, diciendo que yo era testaruda y egoísta, que por mi culpa las cosas se habían venido abajo. Otras cartas eran más desesperadas, en las que me pedía que habláramos, que le diera otra oportunidad. Era aterrador. Nunca respondía a ninguno de sus mensajes, con la esperanza de que acabara entendiendo la indirecta y me dejara en paz, pero no lo hizo. Un día, mientras caminaba hacia mi coche, sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta y allí estaba él, de pie al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Se me revolvió el estómago. Me metí rápidamente en el coche y me fui, pero su mirada se me quedó grabada el resto del día. Esa noche, decidí que no podía soportarlo más. Las llamadas bloqueadas, los correos electrónicos, los GIF, el acoso, era demasiado. Fui de nuevo a la policía, esta vez con todas las cartas y correos electrónicos que me había enviado, junto con las fotos que le había hecho merodeando fuera de mi apartamento. Esta vez se lo tomaron más en serio y presentaron una orden de alejamiento contra él. Durante un tiempo, las cosas parecieron calmarse. John dejó de ponerse en contacto conmigo y empecé a sentirme un poco más tranquila, como si por fin pudiera empezar a seguir adelante con mi vida. Pero esa paz no duró mucho. Una noche, volví a casa después de un largo día de trabajo y noté que algo no iba bien. La puerta principal de mi apartamento estaba ligeramente entreabierta. El corazón me dio un vuelco y me quedé inmóvil, mirando la puerta, sin saber qué hacer. ¿Me había olvidado de cerrarla? ¿Había alguien dentro? Empujé lentamente la puerta, con las manos temblorosas. Al entrar, se confirmaron mis peores temores. El apartamento estaba hecho un desastre. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Y allí, en medio del caos, estaba John. Estaba sentado en el suelo, con aspecto derrotado y destrozado, los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. Cuando me vio, se levantó rápidamente, con las manos extendidas en un patético intento de calmarme. Solo quería hablar, dijo con voz temblorosa. No sabía de qué otra forma llegar a ti. Retrocedí, con el corazón latiéndome con fuerza. Fuera, dije, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. Voy a llamar a la policía. No se movió. Por favor, escúchame. Te quiero. Sé que lo he estropeado todo, pero no puedo vivir sin ti. Podemos arreglar esto. Podemos arreglarlo todo. Ya no estaba escuchando. Cogí el teléfono y llamé al 911. Me temblaban los dedos al pulsar los botones. La expresión de John pasó de la súplica al pánico cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No lo hagas, dijo levantando la voz. Por favor, te lo suplico. No lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. La policía llegó a los pocos minutos y arrestaron a John allí mismo, en mi apartamento. Mientras se lo llevaban esposado, sentí una mezcla de alivio y miedo. Me alegré de que por fin se lo llevaran. Pero la realidad de lo que acababa de ocurrir me golpeó con fuerza. Había entrado en mi casa. Había traspasado todos los límites imaginables. El proceso legal que siguió fue agotador. John fue acusado de acoso,
hostigamiento y allanamiento de morada. Tuve que testificar ante el tribunal, reviviendo cada momento aterrador de los últimos meses. Le conté las cartas, los correos electrónicos, las fotos que le había visto fuera de mi piso. Le expliqué cómo me había seguido, cómo me había pinchado las ruedas, cómo se había negado a dejarme en paz, sin importar cuántas veces le hubiera dicho que parara. El abogado de John trató de pintarlo como un hombre que simplemente tenía el corazón roto, que había tomado malas decisiones en el calor del momento, pero yo sabía que no era así. Esto no era amor, era obsesión. Me había manipulado, controlado y aterrorizado durante meses. Al final, las pruebas fueron abrumadoras. John fue condenado a prisión por sus crímenes. La orden de alejamiento se hizo permanente y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, empecé a sentirme segura de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.